Yo explico el tema, algo puntual, y ustedes van a hacer un cuadro sinóptico, y después a eso le toman foto y me lo van a enviar por un formulario que les voy a dar, ¿ya? Para tener evidencia de la actividad. Bueno, dime, Gabriel. Sí, profesor. ¿En grupo se va a hacer esto? ¿O No, no, cada uno? individual, individual, individual. O Sí, sea, de lo que veamos en la clase hacemos un cuadro. sí, correcto, es correcto. Ok. O un mapa de concepto también puede ser. Ajá, ¿ya? A ver, entonces, bueno, comenzamos primero con la idea de que una, con esta idea que se llama compartimentalización celular. Ahí lo voy a poner algo acá. Compartimentalización celular, ¿ya? Con esta idea. Que hace referencia a la presencia, ¿no? de un sistema de endomembranas, ¿ya? Compartimentalización celular, que está relacionado a lo que es un sistema de endomembranas. Bueno, a ver, voy a hacer algo acá. Por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que las células eucariotas poseen una membrana celular, una membrana celular, ¿no? Y esta membrana celular, de la cual hemos hablado ya en la anterior, ¿no? Tiene distintas propiedades, ¿no? Ya que ustedes han trabajado la semana pasada. Pero es externa, esta membrana celular es externa. En las células eucariotas, aparte de ese sistema externo a la membrana celular, existe un sistema de endomembranas. Esto hace referencia a que dentro de la célula hay membranas biológicas. Este sistema de membranas, ¿no? Forman compartimientos, forma compartimientos, ¿no? Entonces, la membrana celular viene a ser algo externo, que es lo que separa la célula del medio externo y crea el medio interno, intracelular, donde se encuentra el citoplasma, en el cual se encuentra el citosol, donde se llevan a cabo las reacciones químicas. En las células eucariotas, aparte, existe un sistema de endomembranas, y esto forma compartimientos, ¿no? Lo que nosotros llamamos organelas. Llamamos organelas. Estos compartimientos presentan una polaridad. Por ejemplo, tenemos el compartimiento llamado envoltura nuclear, donde se halla el ADN. Contiguo a este se encuentra el retículo endoplasmático rugoso, en ese orden. Continuo a este se encuentra el retículo endoplasmático liso. Entre estas tres hay una continuidad de membranas. Hay una continuidad de estas endomembranas. Se continúan una a la otra, en ese orden. Después de este sistema de endomembranas, se continúa, se continúa el complejo de Golgi, en ese sentido.
Eso es una polaridad, ¿no? Una polaridad. Es decir, están las endomembranas no en desorden, sino se encuentran ordenadas en ese sentido. Primero la envoltura, el sistema de endomembranas que forma la envoltura nuclear. Después tenemos el retículo plasmático rugoso, el liso, y después a Golgi. Y después a Golgi. Entre las tres primeras hay una continuidad de endomembranas, una continuidad de endomembranas que podemos decir una continuidad estructural de endomembranas al inicio. Ahí está. Pero funcionalmente hay una continuidad funcional de endomembranas. En todo el campo, ¿ya? En todo el campo. Lo podemos poner acá así. Esta continuidad estructural va de núcleo a retículo plasmático liso. Y esta continuidad funcional va desde la envoltura hasta Golgi. Hasta Golgi. Entonces tenemos el núcleo, la envoltura nuclear, y la envoltura nuclear es un sistema de doble membrana. No es una sola membrana biológica como pasa con la membrana celular. Es un sistema de doble membrana. Este sistema de doble membrana que forma al núcleo, no es tal como yo lo estoy dibujando, sino que presenta algunos lugares que veremos más adelante, que son los poros nucleares, que hace posible de que se formen unos sacos de doble membrana, como puedo ver acá. Unos sacos de doble membrana. Entonces, la envoltura nuclear es un sistema de endomembranas formada por sacos de doble membrana, en la cual presenta unas estructuras llamadas los poros, los poros nucleares, ¿no? Y por esos poros del núcleo va a ingresar materia del citoplasma y va a salir materia del núcleo al citoplasma, en esos dos sentidos. Bueno, de aquí, de aquí, hay una continuidad estructural, decía. ¿Por qué estructural? Porque este sistema de endomembranas del núcleo no está separado del retículo plasmático rugoso. No está separado. Este sistema, es continuidad, hay una continuidad estructural. Ahí he borrado una partecita. ¿Por qué? Porque de aquí van a continuar unas cisternas. Unas cisternas. Unas cisternas. Así. Estas cisternas presentan unas anastomosis, que es lo que estoy dibujando ahorita. Es una anastomosis. Que se continúa con otra cisterna. Después presenta otra anastomosis. Y otra cisterna. Otra anastomosis. Ese puentito que comunica una cisterna con otra cisterna. Así. Y ahí termina. Esta parte, esta continuidad estructural. Y es que
hay algo más en este esquema. Esta membrana, esta envoltura nuclear, tiene externamente unas estructuras que se les pegan. Tiene una estructura que se les pega por la parte externa de esta envoltura nuclear. Estas estructuras que estoy dibujando en marrón son los que nosotros llamamos los ribosomas. Son los ribosomas. Están pegados a la parte externa de la envoltura nuclear y también al principio de estas cisternas con la anastomosis. Están pegadas ahí. Y después, ya estas pequeñas estructuras son los ribosomas, ¿no? Estas estructuras que conocemos como ribosomas. Como ribosomas, van a formar así una estructura de retículo, que es el retículo endoplasmático. Todo esto se conoce como retículo endo, porque es endo dentro, plasmático, dentro del citoplasma, ¿no? El retículo endoplasmático. Entonces, ese retículo endoplasmático está formado por cisternas. Por cisternas. Y estas cisternas se unen entre sí por medio de estas estructuras conocidas como anastomosis. Como anastomosis. Esas anastomosis vienen a ser estas estructuras que unen, ¿no? Una cisterna con otra. Y allí evidenciamos la presencia que este retículo endoplasmático tiene dos partes. Una, conocida como retículo endoplasmático rugoso, ¿por qué? Porque presenta los ribosomas. Y la otra que carece de retículo endoplasmático, que carece de ribosomas, que corresponde a retículo endoplasmático liso. ¿Ok? Entonces, acá podemos evidenciar esta continuidad estructural que les mencionaba el sistema endomembranas a nivel de la envoltura nuclear, rugoso y liso. Y después continúa Golgi. Golgi no está unido estructuralmente, es decir, así como lo podemos ver, a este sistema inicial de endomembranas. Golgi está separado físicamente. Está separado físicamente por un conjunto de cisternas que ya no reciben el nombre cisternas. Se les llama de otra forma para hacer una diferenciación. Y estas cisternas están separadas, ya no están juntas con esas anastomosis. Y estas forman, estos sacos se llaman dictiosomas. Dictiosomas. Pueden haber más sacos, yo estoy poniendo 3. O pueden haber más sacos, eso sí. ¿No? Tenemos este dictiosoma, esto y esta. En este caso hay 3 dictiosomas. El dictiosoma que mira a la cara, hacia el núcleo, ¿no? Que sigue esta polaridad, recibe el nombre de cistosoma cis. El que está en el centro, mediano, mitad, met, cistosoma met. Y el que está mirando ya la cara opuesta se llama dictiosoma trans.
Y todo esto forma lo que se conoce como aparato o complejo de Golgi. Pero les decía en la parte inferior que esta es parte de la continuidad funcional de endomembranas. ¿Por qué? Porque a pesar de estar separados físicamente, la función biológica es única. Lo que se produce en el retículo endoplasmático rugoso va a pasar, lo podemos darnos cuenta acá, lo que se produce acá, las proteínas que se producen, van a pasar al retículo endoplasmático liso. Pero el retículo endoplasmático liso también produce carbohidratos, produce lípidos. Entonces, esto va a estar llenando estas cisternas, ¿no? Las proteínas del retículo plasmático rugoso van a pasar al liso. El liso no produce proteínas, pero sí van a estar allí, porque hay una continuidad funcional, ¿no? Y estas proteínas van a ser marcadas. Pues acá voy a dibujar, por ejemplo, acá, ¿no? En rojo estoy poniendo las proteínas y en verde la parte lipídica, la parte glucosídica, ¿no? Y algunas proteínas son marcadas, ¿no? Con esto verde, por ejemplo. ¿No? Acá hay una proteína que está marcada ahí, ¿no? ¿Sí? Hay un proceso en el cual las proteínas se van a ir marcando con oligosacáridos. Acá en el retículo plasmático liso comienzan a marcarse, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a buscar una proteína en rojo y ahora le pongo su parte verde ahí, ¿no? Su parte verde. Hay una continuidad estructural, es como una fábrica de procesamiento, ¿no? Una faja transportadora, la cual se va transportando. Pero ¿qué pasa? Y es que aquí en el retículo liso van a aparecer unas vesículas, se van a formar unas vesículas. Estas vesículas son vesículas de transporte. Y estas vesículas de transporte van a llevar estas proteínas, estas proteínas, las proteínas marcadas, con otras estamos hablando acá en el artículo programático rugoso, hablamos de proteínas. Hablamos de proteínas. En el retículo plasmático liso, ya sucede otro proceso, se forman las glicoproteínas, se forman algunos glicolípidos, ¿no? Se forman lípidos, se forman hormonas lipídicas, ¿no? Otros compuestos ahí, ¿no? Y estas van a ser transportadas por estas vesículas, son vesículas de transporte.
Son vesículas de transporte. Que van a transportar, como todo me menciona, ¿no? De retículo plasmático liso al complejo de Golgi, el material. El material. Entonces ya a Golgi van a llegar estas proteínas, ¿no? ¿Y cómo pasan de una cisterna a otra? Es que también, para poder pasar de una cisterna a otra, también hay otros tipos de vesículas que van a transportar el material de una cisterna a otra, ¿no? Van transportando el material de una cisterna a otra. ¿No? Van transportando el material. Son vesículas de transporte, pero de Golgi, ¿no? De Golgi. Y también en Golgi comienza estas proteínas siguen modificándose, ¿no? Siguen modificando. Por eso se dice que hay ese sistema de endomembranas, que es propio de las células eh, eucariotas, ¿no? Hay una continuidad funcional, en la cual las proteínas son modificadas en este orden, y después de aquí de Golgi, ¿no? De Golgi van a salir otro tipo de vesículas, otro tipo de vesículas que van a ir a la membrana, y ahí en la membrana, estas vesículas van a verter su contenido al exterior, ¿no? Estas vesículas están transportando estas proteínas, ¿no? Y después salen al exterior, ¿no? Esas proteínas marcadas, ¿no? Exacto. Lo que se conoce como la secre, la secreción. Con lo que tenemos por ejemplo, el mucus, ¿no? Secreción de hormonas y otros, ¿no? Secreción de sustancias al exterior de la célula. Otras van a formar, otras estructuras, como por ejemplo, algunas vesículas van a formar los lisosomas, otros los peroxisomas, por mencionar entre algunas. Por eso se dice que el sistema endomembranas tiene una polaridad. Creo que está claro, a ver, ¿no? Si se ha entendido que la estructura de membrana tiene una polaridad estructural, como lo vemos en el retículo plasmático liso, rugoso, en la envoltura, y una funcional, porque en todos los compartimientos, como si fuera una faja transportadora de una fábrica, se van a llevar a cabo funciones para finalmente producir los productos finales. Y se pueda llevar a cabo eh, las funciones biológicas, ¿no? Además, este sistema de membranas forma compartimientos, forma organelas, hay una polaridad y permite, además,
permite, uno, este fenómeno, ¿no? De la compartimentalización. La compartimentalización, en el cual en cada compartimiento, cada compartimiento posee enzimas propias y condiciones fisicoquímicas propias para llevar a cabo funciones biológicas. Por ejemplo, para mencionar uno, ¿no? El lisosoma. El lisosoma tiene la función, posee enzimas digestivas, también llamadas enzimas hidrolíticas. Estas enzimas están en un ambiente con un pH ácido, ¿no? Un pH cercano al pH 2. ¿Sí? Ese sistema de membranas permite aislar reacciones químicas, permite aislar procesos metabólicos. Que forman parte de la continuidad funcional de la célula. ¿No? Entonces, eso se le conoce como compartimentalización, ¿no? Cada compartimento tiene sus propias enzimas y que tiene su propio entorno físico-químico para poder llevar a cabo su función. Si esas enzimas estarían fuera del compartimiento, sería un desastre. La célula podría morir. Imagínate que toda la célula esté llena de ácido, ¿no? Un pH ácido, ¿no? Porque el citoplasma, en cambio el citoplasma, ¿no? Posee un pH cercano al neutro. Posee un pH cercano al neutro. Entonces, ese sistema de membranas permite aislar procesos, pero no es aislar claro, es un aislamiento estructural, por decirlo así, de los procesos metabólicos, pero no es un aislamiento funcional. No es un aislamiento funcional, ¿no? Es un aislamiento estructural, un aislamiento de tipo físico, pero no funcional, porque es parte de la cadena, es parte de la cadena o red metabólica, ¿no? O red metabólica. Entonces, un sistema de endomembranas, ¿no? SEM, está compuesto por diferentes membranas que están suspendidas en el citoplasma, dentro de la célula eucariota, con esa polaridad, ¿no? La membrana nuclear, que es no se llama membrana, se llama envoltura nuclear. Y esta envoltura nuclear tiene una membrana externa con ribosomas. Ahí están los poros nucleares, y se sigue de retículo plasmático rugoso, de ahí se sigue con el retículo plasmático liso, ¿no? En palabras simples, el sistema de endomembranas es una red de orgánulos celulares unidos a una sola membrana
que realizan funciones coordinadas. Después sigue el complejo de Golgi, pero se comunica por medio de estas vesículas de transporte. Vesículas de transporte. Vesículas de transporte. No son vesículas secretoras. Acá indique vesículas secretoras. Son vesículas de transporte. ¿Por qué? Porque transportan del retículo plasmático liso a Golgi. Las vesículas secretoras son las otras. Lo que está acá en verde, esta es una vesícula secretora, porque sale de Golgi y va a servir para secretar fuera de la célula. Estas son vesículas de transporte en este caso, ¿no? Está transportando de liso a Golgi. Y de Golgi salen otros cuerpos, como los lisosomas, ¿no? Entonces, eso se llama polaridad. Ese es un sistema de endomembranas que permite la compartimentalización de la célula. Es como tener una fábrica. En una fábrica o un edificio de departamentos, una empresa, hay diferentes oficinas y cada oficina, cada compartimiento lleva a cabo una función especial. Cada oficina va a llevar a cabo en el campo de la célula un proceso metabólico particular, ¿no? Aunque están aislados físicamente, están conectados funcionalmente. Por ejemplo, cuando tú te matriculas, vas al Zoom, ¿no? Vas al Zoom, llenas unas fichas, te matriculas, pero esa matrícula es una oficina, está compartimentalizado. Pero esa información que tú has dado pasa después a otra oficina. No, la oficina de matrícula envía esa información a otra oficina, al Zoom, y el Zoom lo envía a otra oficina y así al final sale los profesores recibimos un reporte de los alumnos matriculados, ¿no? Aunque ahí están separados por oficinas, pero hay una unión funcional, todo está conectado, todo está conectado. A eso hace referencia el fenómeno de compartimentalización celular, ¿no? Típico de este sistema de endomembranas propio de las células eucariotas. Entonces, es un proceso en el cual las células organizan sus componentes en estructuras especializadas, los orgánulos. Permite optimizar funciones metabólicas, permite aislar reacciones químicas para una mejor eficiencia, ¿no? Mantiene condiciones específicas como el pH, les mencionaba, o la concentración de iones. Por ejemplo, en las células musculares hay una organela, se llama el sarcolema. Es propio de las células musculares nada más, ¿no? Es una adaptación del retículo endoplasmático liso, ¿no? Y este sarcolema, ¿no? Posee es una bolsa, ¿no? Que concentra iones de calcio, ¿no? Que permite la regulación de la contracción muscular, ¿no? En el caso del lisosoma es el caso del pH, ¿no? Pero en las células musculares existe un retículo plasmático liso adaptado a acumular calcio y así regula la contracción, ¿no? Hay otros orgánulos que son propios de la célula, como el retículo plasmático liso, rugoso, los lisosomas, pero hay orgánulos que han sido adquiridos por endosimbiosis, ¿no? Y ahí hablamos de la mitocondria y hablamos del cloroplasto. Y acabó la fotosíntesis. Entonces tenemos dos tipos de orgánulos en las eucariotas, ¿no? Orgánulos propios del sistema endomembranas y otros, digamos, orgánulos adquiridos, como son la mitocondria y el cloroplasto. ¿Ya? Entonces les voy a dar un pequeño tiempo, ¿ya? Para que ustedes organicen las ideas.